Buenos días, hoy es lunes 24 de marzo del año 2025. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la bienvenida al sociólogo Jaime Chuchuca Serrano. Jaime, buenos días, gracias nuevamente. Siempre preocupados por los acontecimientos políticos del país. Los medios de comunicación tenemos la obligación de difundir lo bueno, lo malo y también lo feo, lamentablemente. Pero vamos, Jaime, con lo que le pedí, a ver si nos hace un análisis sobre el famoso debate presidencial que se efectuó la noche de ayer con los dos candidatos finalistas a la presidencia de la República, Daniel Noboa, el señor Daniel Noboa y la señora Luisa González. Sociólogo, ¿qué le pareció el debate? ¿Sirvió para algo? Buenos días, estimado Jaime. Creo que antes de entrar directamente al debate tenemos que hacer una breve introducción de cómo se llega a esta segunda vuelta y al debate de la segunda vuelta. Primero, obviamente, la crisis social, económica, la recesión, que también son analizadas por el Comité Nacional de Debates para incluir cada uno de estos niveles y ejes. Por ejemplo, un eje faltante sigue siendo el de la energía. Me parece a mí que no se toma mucho en cuenta. Esto entró brevemente en el tema económico y casi ninguno de los dos candidatos se refirieron a esto de modo central, lo cual es una gravedad. Un año de recesión económica, menos 1,5% hasta el tercer trimestre, todavía no se consolidan todos los datos en el Banco Central, una deuda de 85.000 millones de dólares, pobreza, crecimiento del desempleo, también uno de los ejes de educación. Hay un crecimiento de la deserción escolar. Algunas organizaciones como la UNE dicen 120.000 estudiantes que no han ingresado en las aulas del último año. Este fue el primer tema también de debate. Además de la inseguridad, que son los 2 meses, por ejemplo, 2025, más violentos de la historia del Ecuador. Casi se ha duplicado la cantidad de homicidios, un poco más desde 2024-2025, entre otras cosas, no son aristas claves que necesitamos determinar. También varias irregularidades del Consejo Nacional Electoral. El candidato presidente no ha pedido licencia ni en primera vuelta, ni ahora en segunda vuelta, y ni siquiera en debate de segunda vuelta, porque en primera vuelta encargó el poder para el debate, pero ahora ya ni siquiera encargó el poder, lo que llama mucho la atención. Hay una resolución de por medio del Consejo Nacional Electoral de prohibir los dispositivos móviles, electrónicos y eléctricos. Una cosa muy general, puede ser incluso un marcapasos o un reloj, entra dentro de estos conceptos, a pesar de que la Constitución, el Código de la Democracia dice no es posible las reformas hasta un año previo, antes de las elecciones. Además de esto, hay otras irregularidades como el uso de recursos públicos, las cocinas de inducción, créditos, bonos, incluso que se han dado esta semana, ¿no? Recordemos, hay un decreto, por ejemplo, por los problemas del derrame, etcétera, lo cual inclina la cancha. Se quiera o no, esto inclina la cancha cuando estaban los 16 binomios y ahora cuando se encuentran los dos binomios. Y esta semana ocurrieron dos eventos clave. Me parece a mí, las encuestas en su mayoría dan mayor porcentaje de negatividad al candidato presidente Daniel Noboa hasta más o menos el 14-15 de marzo. Y tenía mejor imagen la candidata Luisa González. Entonces, la estrategia de campaña de Daniel Noboa fue precisamente tratar de acabar un poco con la imagen de la candidatura contraria. Entonces sabemos que los ataques son de ida y de vuelta, ¿no? No me voy a referir mucho a los temas jurídicos de aquí de los ataques. Sin embargo, el ataque mayúsculo, digamos, fue el de los chats de la Liga Azul, y sumado a eso, el día viernes y el día sábado, de algunos ataques concentrados por el asesinato del vicealcalde Saldarriaga, me parece, habitante de Canuto. Además que es del mismo lugar donde es oriunda la candidata Luisa González. Entonces, estos hechos me parece a mí que trataron de taladrar la imagen de la candidata Luisa González. De hecho, deben haber golpeado un sector del electorado
Y eso hizo que se predisponga también la estrategia para el debate del día de ayer, 23 de marzo, que empezábamos ya la segunda vuelta, legalmente, ¿no? Porque la campaña me parece a mí que no se ha Oficialmente, acabado. oficialmente Sí, no, y empezó. oficialmente, porque la campaña ha continuado desde No la ha parado primera nunca, vuelta. no ha parado Sí, no nunca, ha Jaime. parado en No ha realidad. parado nunca, así es, así es. Entonces, esta situación hizo que el día de ayer se mida quién tiene mayor negatividad, Luisa González o Daniel Noboa. Y de acuerdo a la teoría se dice que quien tiene mayor ventaja por su mayor credibilidad o imagen puede atacar más. Y eso me parece que utilizó Luisa González para tratar de disuadir al voto blando que tiene Daniel Noboa. Y del otro lado, aunque tenía una táctica no de ataque tan de frente, porque el oficialismo ha utilizado mucho los medios de comunicación en esta semana, entonces ya tenía taladrada la imagen de Luisa González. Entonces ella vio que un debate nacional que va a ser retransmitido por todos los medios de comunicación nacionales y que va a ser la noticia bomba de aquí para toda la semana, me parece, necesitaba poner denuncias también claves de estos días. Por cierto, que también hay un comunicador que ha salido del país a raíz de estas denuncias, que es el comunicador Andrés Durán. Durán, Eh, Me refiero a las dos denuncias, ¿no? Contra María Beatriz Moreno Heredia, presidenta de ADN, que está investigada desde agosto 2024 por tráfico ilícito de sustancias. Ahora, del otro lado, que es el de Nova Trading, ¿no? Que le preguntó algunas veces también al presidente, ¿no? Y vemos que es en varios medios de comunicación internacionales, y hasta esto en CNN, también se encuentra en medios de Inglaterra, en BBC, por ejemplo, en Francia, ha dado vuelta este tipo de denuncias. Y del otro lado, las denuncias obviamente de ataque dirigidas desde Daniel Novoa a Luisa González por los chats, ¿no? Y un apodo que le ponen a ella, este de Rana René. Yo medí en Google Trends a ver cuál tenía más peso y por lo menos en el momento de la denuncia el pico fue mucho más grave en contra de Daniel Novoa, ¿no? Por el Novoa Trading y María Beatriz Moreno Heredia. Del otro lado, como ya fue un tema de desgaste de toda la semana, me parece que ha parado. Sin embargo, en la campaña, voy a terminar la introducción con una parte, es que estamos en una campaña de desgaste. Entonces, ellos están midiendo cuál va a ser el candidato más rechazado en estas circunstancias hasta el 13 de abril, para que pierda la mayor cantidad del electorado acumulado. Recordemos que en primera vuelta estuvo muy apretado, 44 a 43.7 más o menos, es un empate técnico. Y continuamos en estas circunstancias, me parece a mí, de una polarización extrema, que es un reflejo de la polarización de la sociedad. No solamente es una polarización electoral, sino es una polarización de las organizaciones sociales y políticas en el país. hay un enfrentamiento, no, lamentablemente hay un enfrentamiento entre ecuatorianos por el tema de la política, unos a favor del uno, otros a favor de la otra candidata, pero en fin, yo le pregunté al inicio, Jaime, si este debate sirvió para algo. Yo creo que sirve para movilizar votos. O sea, no creo que fue un debate de propuestas, no es un debate propositivo, sino más bien es un debate dentro de la estructura emocional, porque veamos y clasifiquemos los distintos tipos de campañas, ¿no? No estamos ya en el tipo de campañas clásicas donde prima la propuesta, la racionalidad y el discurso de tarima o el discurso de oratoria. Más bien estamos en un tipo de campañas un tanto más posmodernas, ¿no? En este tipo de campañas posmodernas prima la imagen, la emoción, las pasiones. La campaña de Daniel Novoa, por ejemplo, ha manejado mucho más la emoción del miedo, del orden, apuntando quizá a la seguridad, a la imagen con helicópteros, con militares, policías, y del otro lado, Luisa González a la nostalgia y a la esperanza, a la nostalgia por el gobierno de su época, del correísmo, y también a la imagen de la esperanza, tratando de prometer un nuevo gobierno. Ahora, yo creo que hay limitaciones para las dos candidaturas. Limitaciones en el caso de Daniel Novoa porque no pudo presentar hacia el electorado por qué deben votar por él, ya que tiene un año y medio en el poder, y por qué sería bueno votar por él para 4 años más. Y en el caso de Luisa González, la gran limitación
hacia la candidatura de ella es por qué votar por ella y por qué es mejor que Daniel Noboa. Entonces, yo creo que en el tránsito de las acusaciones mutuas, este fue una limitación y se quedaron a medio camino los dos. Quizá también es un poco el formato, fue muy complejo el formato, ¿no? Me parece que para los 5 o 10 primeros minutos se encontraba bien, pero para 2 horas era ya Claro, un poco cansado, aburrido, hacía falta un vuelco, ¿no? En parte del formato, un poco más de intervención por si acaso de la moderadora, ya cumplió las reglas, pero quizá tal vez algunas preguntas podría haber morigerado en claro, algo el claro. debate, ¿no? Entonces, Tenía que haber hecho mucho más dinámico la periodista, ¿no? Con la posibilidad de exacto, preguntar, con la posibilidad de preguntar, con la posibilidad de cuestionar, de poner los puntos sobre las íes en ciertas cuestiones que no aclararon los candidatos, se salieron por las ramas con acusaciones, con ofensas mutuas. Entonces, yo creo que el papel de la moderadora estuvo pobre. cumplió las reglas, pero no tenía mucho margen de acción, ¿no? Eh, por otro lado, el público, digamos, el quizá profesional o público militante que esperaba o más politizado encontrar propuestas, no era dirigido para ellos el debate. Este debate era dirigido al voto blando de las dos candidaturas y sobre todo me parece a mí que logró romper el esquema e imponer su narrativa a la candidata Luisa González. Yo por eso ponía en mi ranking que ella ganó el debate por lo Claro, siguiente, porque ella logró capitalizar el día de ayer las acusaciones y las denuncias de la campaña negativa contra Daniel Noboa y esto hace que él pierda este voto blando. Él tenía que ganar ayer el debate, esa era la consigna de Daniel Noboa, ganar el debate para ganar también y afirmar el voto blando, porque se encuentran muy apretados, digamos, dependiendo las encuestas, ¿no? claro. A Bueno, propósito todavía que ya vendrá alguna encuesta o encuestas que digan, que analicen quién ganó el debate, ¿no? sí, sí, el día de ayer ya estaban midiendo. Yo tengo 4 encuestas, no del debate, sino 4 encuestas previas, 3 que favorecen a la candidata Luisa González y una que favorece con muy pocos puntos a Daniel Noboa. Entonces, yo creo que haciendo incluso un promedio ahí y también las mediciones en redes, todavía están muy apretados, ¿no? Si es que el empate técnico es, por ejemplo, de 50 a 49 de uno de los dos candidatos, es muy difícil medir esto, sobre todo en la zona rural del Ecuador, donde no hay internet. La mayoría de encuestas son encuestas que se llaman CAWI por las siglas, que se hacen a través del sistema web internet y no presenciales. Entonces, esto hace de ver también que hay un problemita ahí en el tema de las encuestas, Claro. sobre todo en el sector rural, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apreciar estas circunstancias y cómo se llegó a este tema del porcentaje electoral y por qué utilizaron esta estrategia cada uno de los dos candidatos para la segunda vuelta. Jaime, ¿cree usted entonces que el debate no dio una mayor ventaja ni al uno ni al otro? No, en realidad pienso yo que dio una ventaja a Luisa González, Una no en mayor términos de ventaja, le digo, electorado, una mayor ventaja. sí, sí, no, no mayor ventaja, sino yo creo que en términos de posicionar lo siguiente. Casi la narrativa era de que el correísmo había tenido muchos vínculos con mafias, actos de corrupción, etcétera, pero del lado de Daniel Noboa no había, si bien habían noticias y medios que han comunicado muchas circunstancias de corrupción, etcétera, este ataque directo, la acusación directa sobre los actos de narcotráfico de empresas vinculadas al grupo Novoa, yo creo que posiciona bien en el ambiente y este va a ser un tema recurrente de discusión. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene el postdebate y en el postdebate cada una de las listas va a tratar de capitalizar hacia su sector de votantes los diferentes dardos que se votaron en medio del debate, acusaciones, denuncias, para seguir desgastando las candidaturas. Ahora, yo he visto un poco más que hay una mezcla entre lo racional y emotivo, prima incluso el tema de la propuesta, previo al debate, digo, en el caso de la campaña de Luisa González. Sin embargo, en el caso de Daniel Noboa, yo creo que la candidatura de Daniel Noboa, que también tiene varios asesores externos como Jaime Durán Barba, sé que no es del estratega, pero está asesorando, está el exministro Isurieta también, Carmiñani, que le asesoró en la primera campaña y en la primera vuelta, se encuentran atrás de la candidatura de Daniel Noboa y de Luisa González, según sé, es Daniel Iboscus, que es un consultor argentino
que él tiene un modelo que le gusta mezclar estas dos propuestas. Y en el caso de Daniel Novoa, creo que prima más la imagen, la emotividad, el video, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las redes sociales, Facebook, Instagram o TikTok, en el que se muestra incluso imágenes de niños, ¿no? Corriendo para tratar de generar emociones, pero no prima la propuesta. Entonces, este tipo de campaña hace tratar de generar, ¿cómo se llama? Una estrategia de fandom, ¿no? De fans para el candidato Rockstar. Entonces, esto es lo que se utiliza, por ejemplo, con Milei en Argentina, Bolsonaro con Trump, y en este caso se ha querido utilizar más o menos hacia la candidatura de Daniel Noboa. Ahora, ¿cuál de las dos va a ser más ventajosa en este momento? Porque los momentos de ataque son un momento central para la campaña. Nos guste o no, son momentos cruciales. Y algunas campañas tienen esto como la primera parte grande de su campaña. Bueno, entonces no está dada la última palabra. Me O sea, parece que no todavía, por esto no mismo que le todavía, digo, no está hay muy, una muy inclinación. apretado. Las últimas mediciones, por ejemplo, de imagen que se han realizado el día sábado, hay algunas también online que se manejan, hay cómo hacerla en momento, in situ. Entonces, yo creo que está muy apretado. En cuestión de imagen, de credibilidad, por el voto blando. Además que hay algunos apoyos, sí, pero no quiere decir, por ejemplo, que el apoyo de Leonidas Issa vaya a ser que todo el 5% va a votar, o el Claro, 5 punto algo por ciento va a votar directamente por Luisa González. Me parece que no. Yo creo que ahí también el ambiente se ahí hay encuentra división polarizado. también, hay división y lo han dicho Sí, los dirigentes de las organizaciones, no votaremos por están fulano de tal. divididos. Ahora, hay una medición también respecto al voto de Pachacuti, de Leonidas Issa, y está entre el 20 o el 30% que iría de ese voto a Daniel Novoa y más o menos el 80-70% a Luisa González, también algunos nulos, ¿no? Hay otras organizaciones que están llamando también a nulo. Esto Al yo creo nulo. que puede mover también un sector en una campaña tan reñida que podría llegar a estas circunstancias. Hay otras encuestas que ponen incluso una diferencia entre Luisa González y Daniel Novoa, casi de 12 puntos, 13 puntos. Yo creo que ahorita ya varió bastante después del debate y las encuestas de esta semana van a ser también cruciales, ¿no? Para Claro. saber qué está En todo sucediendo caso, en el ambiente electoral. en todo caso, Jaime, dependerá de lo que hagan o dejen de hacer en esta campaña que se inició ya oficialmente. Sí, y aquí también no sé si es que irán a cambiar las estrategias de campaña, porque en el caso de Novoa, al tener mayor imagen negativa de continuar los ataques, no todo ataque es beneficioso, igual del otro lado, ¿no? Porque un ataque puede volverse como un boomerang. Al momento de decir, tú que estás atacando por actos de corrupción, por ejemplo, de mafia, de Como en el narcotráfico, caso de la familia y tú estás manchado. que González atacó a Novoa, ¿no? Con el tema de la Claro, familia. y en el caso también de Luisa González, tendrá que ver con Tino cuáles son las circunstancias que van a adaptarse. Hay, según, por ejemplo, Antonio Tramontana, que es uno de los consultores políticos ecuatorianos, él decía que la segunda parte de la campaña va a ser principalmente emotiva. Entonces, no se va a tratar de Ya, discutir estos temas, sino más bien llegar a las acusaciones, aunque no sean respaldadas de modo jurídico, ¿no? Porque eso también sucede. Muchas de estas son show mediático, como ya hemos vivido los ecuatorianos numerosas, son show mediático hasta llegar al día de las elecciones y luego se olvidan en fiscalía, se olvidan en la claro. función judicial y se entierran, ¿no? Porque en realidad les sirvieron para un propósito que era el propósito electoral. Entonces, vamos a ir viendo cómo se desenvuelven cada una de estas circunstancias hasta el día 13 de abril. Claro. Y finalmente se impuso, sociólogo, se impuso el libreto del Consejo Nacional Electoral. Este es el libreto y no te me sales de aquí un milímetro. Y en realidad el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que tiene varias denuncias, hay también procesos hasta de juicio político en la Asamblea contra el Consejo Nacional Electoral, ha primado lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral encabezado por Atamaín, un CNE, recordemos, prorrogado, Atamaín con su hermano que trabaja de cónsul en Estados Unidos, en Queens, los familiares de Pita con contratos en el Estado,
eh, que han repartido también delegaciones entre los partidos políticos, entre ellos ADN. Bueno, unas circunstancias muy negativas para el Consejo Nacional Electoral que podrían manchar. Creo yo que este va a ser su última elección. Esperemos así la del Sería, CNE porque es sería el colmo que necesario que cambie. continúe, pues Jaime. Ah, Sería el perdón. colmo. Sí, porque si creo que gana Daniel Noboa por ciertos favores, posiblemente alguno de ellos se reintegre en el Estado. Ahora, bueno, veamos qué pasa con los concursos, ¿no? Porque también hay un concurso detenido del Consejo Nacional Electoral. En el caso de Fiscalía, le llega hasta abril de 2025 a, a la abogada Diana Salazar. En todo caso, estamos todavía en incertidumbre institucional porque además no solo es que esto haya sucedido en el gobierno de Novoa, ¿no? Es en los gobiernos previos también, por poner un ejemplo, en el caso de Lazo y previo Moreno y antes también, en el caso de Correa. Estamos de un modelo hiperpresidencial que hace que el presidente tenga injerencia en las diferentes instituciones. Y esto también ha sido un pedido desde la época de la constituyente que debería cambiarse este sistema porque la injerencia indebida de todas las instituciones hace también que tenga inestabilidad el Ecuador, crezca la inseguridad, Claro. ¿no? Entonces, no llegamos a un modelo democrático. Y esto también es un reto, ¿no? Un reto que tenemos los ecuatorianos de que a pesar de la crisis de inseguridad, homicidios, etcétera, sobrevive el Estado. Ahora, ¿en qué circunstancias? Porque hay propuestas de asambleas constituyentes posteriores a las elecciones del 13 de abril. ¿Qué van a cambiar? ¿Cuáles van a ser las metodologías y procedimientos para la constituyente elección de asambleístas? Y hay otras cosas que están en el ambiente. Incluso dicen elegir una comisión de notables como en la época de la dictadura, y yo estoy en contra absolutamente de esto. Yo creo que si hay una constituyente debe ser democrática para que se representen todas las organizaciones Ya. sociales, populares, sujetos electorales con sus mayorías respectivas y minorías, y hay una defensa de los derechos ya consolidados y que también se estructure el Estado, si es que es por esa salida. Entonces, estamos todavía presentes de una disputa grande que va a continuar, porque además la Asamblea se encuentra también polarizada. Bien, el pueblo ecuatoriano, el mandante, tiene la última palabra, tendrá la última palabra el 13 de abril. En manos del pueblo ecuatoriano está el destino, el futuro de nuestro amado país. Gracias, Jaime, por el Gracias a usted. análisis, gracias por responder las inquietudes y que el pueblo, los oyentes, saquen sus propias conclusiones en democracia. Saludos. Que tenga una buena semana.